Si crees que observas el mundo ya te observó primero y decidió qué mostrarte. Lo que viene a continuación no solo va a descolocarte, va a reescribir tu línea de tiempo desde este instante. Tu cerebro reconstruye la realidad cada 13 milisegundos, eligiendo qué versión de ti es segura y descartando el resto como si nunca hubiera existido. En los próximos minutos, vas a descubrir el mecanismo exacto que los físicos cuánticos acaban de confirmar y que los alquimistas ocultaron durante siglos. Cómo tu atención colapsa universos paralelos cada segundo sin que te des cuenta. Y cómo puedes hacerlo de forma consciente para materializar la vida que siempre supiste que era posible. No es visualización, no es pensamiento positivo. Es tecnología de la conciencia, y al final de esta transmisión tendrás el mapa completo. Gracias por estar aquí. Este canal es un movimiento de autoconocimiento y autocuidado genuino. Únete suscribiéndote y caminemos juntos en esta misión de luz y transformación espiritual. Hace 3 semanas me di cuenta de algo que me dejó sin aire. Estaba frente al espejo, no para verme, para sentirme, y en ese instante algo cambió. No fue mi reflejo, fui yo. ¿Alguna vez has sentido que tu mirada tiene peso? Como si al verte realmente diferente, algo en el mundo se moviera contigo. No es locura, es la frontera, porque hay un límite invisible entre quién crees ser y quién estás siendo en este preciso segundo. Y cuando cruzas esa línea, cuando te observas distinto, la realidad se reorganiza. No metafóricamente, literalmente. Si estás viendo esto es porque ya cruzaste, solo falta que lo notes. La mayoría de las personas vive toda su vida del mismo lado de la frontera, el lado donde creen que son sus pensamientos, sus emociones y su historia. Desde ese lado intentan cambiar su vida. Trabajan duro, piensan en positivo, visualizan, afirman, y a veces funciona por un tiempo hasta que vuelven al mismo lugar, al mismo patrón. ¿Por qué? Porque no puedes cruzar la frontera desde el lado equivocado. No puedes cambiar lo observado siendo lo observado. Primero tienes que descubrir que hay otro lado, que existe un observador. Y ese observador no eres tú, o mejor dicho, no es el tú que crees conocer, es el tú que está leyendo esto ahora mismo, el tú que nota que está notando, que observa todos tus pensamientos, pero no es ninguno de ellos. Ese tú siempre estuvo ahí, pero estaba tan ocupado observando la película que olvidó que estaba en un cine. En 1935, Albert Einstein escribió un artículo que intentaba demostrar que la mecánica cuántica estaba incompleta. Lo llamó la paradoja EPR, y en él describió algo que consideraba imposible, algo que llamó acción fantasmal a distancia. 2 partículas pueden entrelazarse de tal manera que sin importar cuán lejos estén, si observas una y colapsa en cierto estado, la otra colapsa instantáneamente en el estado correspondiente. No hay señal viajando entre ellas. Es instantáneo. Einstein odiaba esto porque significaba que la realidad no era local, que no estaba allá afuera, independiente del observador, que el acto de observar en un punto del universo colapsaba instantáneamente posibilidades en otro punto. Pasó el resto de su vida intentando demostrar que era falso, y falló, porque décadas después, físicos como John Bell y Alain Aspect demostraron experimentalmente que Einstein estaba equivocado. El entrelazamiento cuántico es real. La realidad no existe de forma independiente al observador. Y cuando observas desde un punto, el universo entero responde. Ahora piensa en esto. Si 2 partículas pueden estar entrelazadas a través del espacio, ¿qué hace que tú y tu realidad sean diferentes? ¿Dónde terminas tú y empieza el mundo? ¿Hay realmente una frontera o es solo una ilusión? Una forma de observar que crea la apariencia de separación. Quizás tú y tu realidad están entrelazados. Quizás no hay un tú aquí y un mundo allá afuera.
Quizás hay un campo unificado colapsando constantemente en la dirección del observador que activas. Y cuando cambias de observador, no cambias tu mundo, cambias qué versión del campo colapsa. Esto va a sonar extraño, pero quédate conmigo. Imagina que la realidad es como un cubo de Necker. Es una ilusión óptica, un cubo dibujado en 2 dimensiones que tu cerebro puede interpretar de 2 maneras completamente diferentes. Puedes verlo con la cara frontal hacia ti o con la cara posterior hacia ti. Mismo dibujo, 2 cubos diferentes. Y aquí está lo fascinante. No puedes ver ambas versiones simultáneamente. Tu cerebro tiene que elegir, tiene que colapsar una interpretación, y según cuál colapses, todo cambia. La profundidad, la perspectiva, qué está adelante y qué está atrás. Mismo estímulo visual, diferentes observadores internos colapsando diferentes realidades. Ahora, amplía eso a tu vida. Cada situación que enfrentas es como el cubo de Necker. Puede colapsarse de múltiples maneras: problema u oportunidad, amenaza o desafío, final o comienzo. Y según qué observador actives, colapsa una versión u otra. No estás eligiendo cómo verlo, estás eligiendo qué versión de la realidad colapsa. Y una vez que colapsa, esa es tu experiencia, tan real como cualquier otra cosa. El observador no interpreta la realidad, el observador colapsa la realidad. Detente un momento, respira. Mírate observando estas palabras, solo eso. No juzgues, no analices, solo nota que estás notando. Ahí, en ese microsegundo, acabas de cruzar la frontera porque el yo que observa no es el yo observado. Y en esa grieta, todo es posible. El observador no cambia lo observado, el observador crea lo observado. Repítelo, siéntelo en el pecho, no en la cabeza. Porque esta no es información para entender, es una frecuencia para encarnar. Y cuando la encarnas, cuando te reconoces como el observador en lugar de lo observado, algo se abre en ti. Una puerta que siempre estuvo ahí, pero que nunca cruzaste conscientemente. Al otro lado de esa puerta, las reglas son diferentes. No tienes que esforzarte para cambiar, solo tienes que observar desde un lugar diferente. No tienes que convencer a la realidad de que te escuche. La realidad está entrelazada contigo, respondiendo instantáneamente a qué observador activas. No tienes que perseguir nada, solo tienes que colapsar desde una posición diferente. Comenta, yo soy el observador, y permite que esta frecuencia te reconozca. No es un comentario, es una declaración al campo. Porque cuando declaras quién eres desde el lugar del observador, no estás pidiendo, estás colapsando, y el universo entrelazado responde. Pero aquí está la trampa, la que casi nadie ve. Crees que tú observas tu vida desde afuera, como si estuvieras en la orilla viendo pasar el río. ¿Y si no estás en la orilla? ¿Y si eres el río observándose a sí mismo fluir? En el año 500 a.C., un filósofo griego llamado Heráclito dijo algo que sus contemporáneos consideraron locura. Nadie se baña en el mismo río 2 veces, porque ni el río ni la persona son los mismos. Durante siglos lo interpretaron como una reflexión sobre el cambio. Pero Heráclito estaba diciendo algo mucho más profundo. No hay una persona y un río separados. Hay un proceso de observación colapsando constantemente una experiencia nueva. El río que observas ahora no es el río que observaste hace un segundo, porque el observador que mira ahora no es el observador que miró hace un segundo. No te bañas 2 veces en el mismo río porque no hay un río fijo ni un tú fijo. Hay un campo de posibilidades colapsando momento a momento en la dirección de quién estás siendo. Y cuando te das cuenta de esto, la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo cambio mi río? Es ¿quién soy yo cada vez que me sumerjo? Porque puedes entrar al mismo río como víctima y experimentar corrientes que te arrastran.
o puedes entrar como explorador y experimentar corrientes que te llevan. Mismo río, diferentes observadores. Te voy a contar algo que lo cambió todo para mí. Hace años pasé por una crisis. Perdí mi trabajo, terminé una relación, me sentí completamente perdido. Y durante meses observé esa situación desde el mismo lugar. Desde el observador que preguntaba, ¿por qué me está pasando esto a mí? Desde el observador que buscaba a quién culpar. Desde el observador que esperaba que algo externo cambiara. Y nada cambiaba. O peor, todo empeoraba. Hasta que un día, exhausto de luchar, me hice una pregunta diferente. No ¿por qué me pasa esto?, sino ¿quién soy yo cuando esto está pasando? Y en el momento en que hice esa pregunta, algo se desplazó. Porque ya no estaba observando mi situación desde el personaje que sufría. Estaba observando al observador que sufría. Y cuando observas al observador, te das cuenta de que no es fijo, es una posición, un punto de vista. Y si es una posición, puedes moverte, puedes observar desde otro lugar. Así que eso hice. Dejé de observar mi situación desde el yo que perdió todo y empecé a observar desde el yo que está descubriendo algo nuevo. Mismo momento, mismas circunstancias, observador completamente diferente. Y en las semanas siguientes todo se reorganizó, no porque yo pensara positivo, sino porque el campo entrelazado respondió a un observador diferente. Las personas que eran coherentes con el antiguo observador se alejaron. Las personas coherentes con el nuevo observador aparecieron. Las oportunidades que eran invisibles desde el antiguo punto de vista colapsaron en mi experiencia. Los patrones que sostenían la antigua realidad se disolvieron. No forcé nada, solo cambié de observador. Y el universo, como las partículas entrelazadas de Einstein, respondió instantáneamente. Esta conexión personal con la ley es la revelación más poderosa. No es una teoría, es una experiencia vivida. No es algo que se aprende, es algo que se recuerda. Ahora déjame preguntarte algo importante. ¿Desde dónde estás observando tu vida en este momento? No respondas rápido. Cuando te despiertas, ¿quién es el observador que abre los ojos? ¿Alguien que tiene que enfrentar un día pesado o alguien que tiene la oportunidad de colapsar experiencias nuevas? Cuando te miras al espejo, ¿quién está mirando? ¿Alguien buscando confirmar lo que ya cree sobre sí mismo o alguien dispuesto a ver algo diferente? Cuando piensas en tu futuro, ¿desde dónde lo observas? ¿Desde el observador que espera que las cosas mejoren o desde el observador que ya está colapsando la mejora? Porque la posición del observador lo determina todo, no como causa y efecto, sino como colapso cuántico. El observador no causa una realidad diferente. El observador colapsa una realidad diferente. Y si Einstein tenía razón sobre el entrelazamiento, entonces cada vez que cambias de observador, el campo entero se reorganiza instantáneamente. La única razón por la que no lo notas es porque sigues observando desde la posición que espera que el cambio tome tiempo. Pero si observaras desde la posición que sabe que el cambio es instantáneo, ¿qué colapsaría? La revelación es que el tiempo mismo es una función del observador. Hay un texto védico de hace más de 3000 años que dice algo extraordinario. Tattvam Asi. Tú eres eso. Los maestros lo han interpretado de 1000 maneras, pero hay una interpretación literal. Tú, el observador, eres eso. El campo, la totalidad, la conciencia que colapsa toda experiencia. No hay un tú aquí y un universo allá. Hay un campo único observándose a sí mismo desde infinitos puntos de vista. Y tú eres uno de esos puntos de vista. Cuando observas el mundo, no estás viendo algo separado. Estás viendo el campo colapsando en forma de experiencia en la dirección de tu observación. Cuando observas tus pensamientos, no son tus pensamientos,
Son el campo pensándose a sí mismo a través del punto de vista que llamas yo. Cuando observas tus emociones, no son tus emociones. Son el campo sintiéndose a sí mismo a través de ti. Tat Tvam Asi. Y cuando reconoces esto, cuando cruzas la frontera y te ves como el campo observándose a sí mismo, ya no estás tratando de cambiar tu vida. Estás reconociendo que la vida es una experiencia que el campo está teniendo a través de ti. El dilema es si seguirás aferrado a la ilusión de separación o abrazarás la realidad de la unidad. Esto no es un estado permanente, no es iluminación definitiva. Es una práctica, momento a momento. Habrá días en los que te identificarás completamente con tus pensamientos, en los que te perderás en tus emociones, en los que olvidarás que eres el observador. Y eso está bien, es parte del proceso, porque cada vez que te identificas y luego te das cuenta de que te identificaste, estás fortaleciendo al observador. Es como regresar a casa después de haberse perdido. El dilema no es si te perderás, sino qué tan rápido elegirás regresar al centro, a la posición del observador. Quiero compartir algo sobre la frontera. La mayoría piensa que es una línea clara, pero es más como un horizonte de sucesos, el límite alrededor de un agujero negro. Si lo cruzas, las leyes colapsan diferente. Lo fascinante es que el horizonte no es fijo. Es relativo al observador. Para alguien cayendo, lo cruza. Para alguien mirando desde afuera, nunca lo cruza. Mismo evento, diferentes observadores, diferentes realidades. El dilema es, ¿estás dispuesto a aceptar que tu propia identidad es relativa a tu punto de observación? Que no hay un tú fijo, sino un horizonte que se mueve contigo. La frontera del yo es igual. No es un límite fijo que te separa del no tú. Es un horizonte de sucesos relativo a la posición desde la cual observas. Y según desde donde observes, la frontera colapsa en un lugar diferente. Puedes observar desde la posición donde tú terminas en tu piel, o puedes observar desde la posición donde incluyes a tu entorno. O puedes observar desde la posición donde no hay frontera en absoluto, donde todo es el campo observándose a sí mismo. Mismo universo, diferentes horizontes de sucesos, diferentes colapsos de identidad. El dilema es si te atreverás a explorar estas otras posiciones. Esto es lo que nadie te dice sobre cambiar tu realidad. No se trata de cambiar circunstancias o atraer cosas. Se trata de moverte a través del horizonte de sucesos de tu identidad, porque del otro lado, las leyes colapsan diferente. Lo que era imposible desde el antiguo horizonte es natural desde el nuevo. Lo que era lucha es flujo. No cambias tu realidad, cruzas a una realidad donde diferentes cosas ya son posibles, y cruzas moviendo tu posición de observación. No físicamente, no mentalmente, dimensionalmente. Cambias el punto en el campo desde el cual el campo se observa a sí mismo. Te voy a dar un ejercicio práctico. Durante los próximos 7 días, cada vez que notes que estás perdido en tus pensamientos, en tus emociones, pregúntate, ¿desde dónde estoy observando esto? No busques una respuesta intelectual, solo pregunta y nota qué ocurre. Porque en el momento en que haces esa pregunta, automáticamente das un paso atrás. Sales del río y por un instante te ves a ti mismo en él. Y en ese instante tienes una opción. Puedes volver a entrar en el mismo lugar, o puedes entrar desde una posición diferente. Puedes observar desde la víctima o desde el creador. Cuanto más practiques esto, cuanto más conscientemente elijas desde dónde observar, más control dimensional tendrás. No control sobre las circunstancias, sino control sobre la dimensión desde la cual las circunstancias colapsan. Y eso es infinitamente más poderoso. Heráclito también dijo, el camino hacia arriba y el camino hacia abajo son el mismo camino. ¿Qué significa? Que no hay dos caminos.
Hay un solo movimiento observado desde diferentes posiciones. Cuando observas tu vida desde el observador que está subiendo, ves progreso. Cuando la observas desde el que está bajando, ves declive. Pero no hay un movimiento objetivo. Todo depende del observador que actives. Un divorcio puede colapsar como el peor momento de tu vida o como el comienzo de tu liberación. Perder tu trabajo puede colapsar como desastre o como redirección. No estás eligiendo cómo verlo positivamente. Estás eligiendo desde qué dimensión de observación colapsa la experiencia. Ahora que tu preparación está casi completa, entiende esto: no todos están listos para cruzar. Hay comodidad en la ilusión de un mundo fijo, pero si llegaste hasta aquí, ya viste la grieta. Ya cruzaste el horizonte de sucesos, aunque no lo notes todavía, y una vez que cruzas, no puedes no cruzar, no puedes olvidar. Mírate observando estas palabras, no como información, sino como el campo colapsando una experiencia a través del punto de vista que eres, porque eso es lo que realmente está ocurriendo. No hay un tú separado leyendo, hay un campo reconociéndose a sí mismo. Yo no te estoy enseñando nada. El campo se está recordando a sí mismo a través de estas palabras, y tú eres el espejo. La pregunta provocadora ya no es ¿cómo cambio mi vida? Es ¿qué versión del universo colapsaré a través de mi punto de observación en este instante? Porque el observador no cambia lo observado. El observador crea lo observado, y el observador es el campo. Siempre fue el campo. Si esta transmisión ha activado en ti el recuerdo de quién eres realmente, si has cruzado la frontera y te reconoces como el observador, entonces sella este nuevo horizonte. Suscríbete, no para obtener más contenido, sino para recordarte quién decidiste ser. Dale a me gusta como una declaración al campo de que has elegido tu nueva posición. Y comparte este video con alguien que sepas que está listo para cruzar su propia frontera, porque esto no es información que consumes, es una frecuencia que encarnas. Y cada vez que regresas a ella, cada vez que te reconoces como el campo, estabas reforzando el colapso. Bienvenido al otro lado del espejo.